Universidad Nacional de Loja. Buenas noches, doctor y compañeros. El grupo número 1 del séptimo ciclo paralelo C, integrado por José González, Yenner Matute, Ángeles Martínez, Daniela Rodríguez, Geraldine Salinas, Jennifer Tocto, Ariana Vivanco y quien se dirige ante ustedes, Rodrigo Loarte, tenemos a bien agrado realizar la presentación de la temática planificada para esta ocasión, que lleva como título Hipotiroidismo, tiroiditis y nódulo tiroideo. Esta presentación la hemos dividido en dos partes. La primera, en donde hablaremos del hipotiroidismo, su concepto, la fisiopatología y la histopatología. Así también abordaremos la clasificación del hipotiroidismo, la enfermedad de Hashimoto, la presentación clínica del hipotiroidismo y su tratamiento. En la segunda parte, referente al nódulo tiroideo, de igual manera, abordaremos su concepto, la etiología, fisiopatología y la histología de la enfermedad, así como también sus manifestaciones clínicas, las maniobras palpatorias que se realizan para su diagnóstico, los exámenes complementarios y el respectivo tratamiento. Dicho todo esto, pasaremos a revisar la primera parte en cuanto al hipotiroidismo. En cuanto al concepto, el hipotiroidismo es una situación clínica derivada de la disminución en grado variable de la producción, secreción y función de las hormonas tiroides, como lo es la tiroxina y la triiodotironina. El hipotiroidismo se produce por la disminución en la secreción de las hormonas tiroides por parte de la glándula tiroides, o una disminución en la acción de estas hormonas en los tejidos corporales. Puesto que las hormonas tiroideas afectan el crecimiento y desarrollo y regulan una gran cantidad de procesos celulares, su ausencia o déficit tiene importantes consecuencias. El hipotiroidismo se trata del trastorno funcional endocrino más frecuente, sobre todo en la mujer, con cifras de prevalencia de aproximadamente del 5 al 10% en mujeres y del 0.5 al 2% en hombres, con una proporción mujer-varón de 4 a 1. La incidencia del hipotiroidismo es mayor en mujeres, ancianos y en ciertos grupos raciales y étnicos. En el 98% de los casos se trata de hipotiroidismos primarios. El hipotiroidismo subclínico, en donde las hormonas tiroideas se encuentran normales y la hormona estimulante de la tiroides se encuentra elevada, afecta alrededor de un 5 a un 15% de las personas, dependiendo de la edad, mientras que el hipotiroidismo de tipo congénito se ha detectado en aproximadamente en 1 por cada 3.000 recién nacidos vivos. En cuanto a la fisiopatología, existen muchas razones diferentes por las cuales las células de la glándula tiroides no pueden producir suficiente hormona tiroidea. Las causas más frecuentes son la enfermedad autoinmune, entre las que destaca la enfermedad de Hashimoto y la tiroiditis atrófica. Así también puede producirse por una eliminación quirúrgica de la tiroides o por un tratamiento radiactivo, y en menos frecuencia el de tipo congénito.
La patogenia de las enfermedades tiroides más comunes es la de tipo autoinmunitaria. La más común es la tiroiditis de Hashimoto, que implica un proceso autoinmunitario con sensibilización de los propios linfocitos del huésped a varios antígenos tiroideos. Se han documentado 3 antígenos tiroideos principales, para la tiroglobulina, para la peroxidasa tiroidea y para el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. En la fisiopatología del hipotiroidismo autoinmunitario, se considera que la causa más importante de destrucción autoinmunitaria de las células foliculares tiroideas es la lesión tisular mediada por linfocitos T. El infiltrado linfocítico tiroideo del hipotiroidismo autoinmunitario está compuesto por linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 activados, así como también por linfocitos B. Se cree que la destrucción de la célula tiroidea es mediada sobre todo por los linfocitos T CD8 citotóxicos, que destruyen a sus blancos por medio de perforinas, que causan necrosis celular a través de la granzina B que induce apoptosis. Estos linfocitos aumentan a lo largo de la evolución de la enfermedad y reconocen tanto la tiroglobulina como la peroxidasa tiroidea. Además, la producción de citocinas por linfocitos T locales, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y el interferón gamma, puede volver a las células tiroides más susceptibles a la apoptosis. Esto es mediada por receptores de muerte, como los FAS, a los que activan sus ligandos respectivos en linfocitos T. La apoptosis es una vía adicional de destrucción de las células tiroides. En la tiroiditis de Hashimoto, las células foliculares de la tiroides expresan tanto FAS CD95 como el ligando de FAS CD95L, y por lo tanto pueden autodestruirse cuando estas moléculas interactúan entre sí. Ahora se sabe que intervienen también en este mecanismo otros receptores señuelo de muerte y otros reguladores de la señalización de apoptosis. En la tiroiditis de Hashimoto se produce asimismo un aumento en el número de linfocitos T helper 17 intratiroideos, lo cual indica el papel patógeno de este subgrupo de linfocitos T proinflamatorios. La diferenciación de los linfocitos T helper 17 puede mejorar con yodo. Las citocinas liberadas por los linfocitos T y otras células inflamatorias dan lugar a la formación de células de Hurtel y a la disfunción de la tiroides. Las células tiroideas también responden a las citocinas a través de la expresión de diversas moléculas proinflamatorias, como quimiosinas y moléculas de adhesión celular, que aumentan el potencial de unión a linfocitos T de citotoxicidad. En la fisiopatología del hipotiroidismo autoinmunitario, en sí, la formación de todos estos inmunocomplejos que se van a fijar a lo que es al complemento van a provocar el daño o la lesión tisular de este tejido. En cuanto a la histopatología, revisaremos previamente cómo es el folículo tiroide en condiciones normales. En condiciones normales, estructuralmente, cada lóbulo tiroideo está conformado por lobulillos parenquimatosos y cada lobulillo está constituido por un grupo de 20 a 40 folículos tiroideos, los mismos que están separados por un estroma conectivo muy vascularizado. Los folículos tiroideos constituyen las unidades funcionales de la glándula. Son vesículas de unas 50 a 200 micras de diámetro promedio, cuya pared está formada por una hilera de células epiteliales denominadas células foliculares, apoyadas sobre una membrana basal que las separa del estroma conectivo. Su cavidad está ocupada por coloide, formado por la tiroglobulina elaborada por el epitelio tiroglobular. Por dentro de la lámina basal e incluidas entre las células foliculares se alojan las células C, o también denominadas células parafoliculares, originadas en la cresta neural que producen calcitonina. Las células foliculares pueden ser aplanadas, cúbicas o cilíndricas, en función de su momento funcional. Las que son aplanadas son inactivas. Las cúbicas segregan tiroglobulina a la cavidad folicular, acumulándose en forma de coloide, y las cilíndricas reabsorben coloide para producir las hormonas tiroideas activas, que son segregadas a la sangre de los capilares intersticiales como hormona tiroidea libre o ligada a una globulina plasmática. En el hipotiroidismo, la glándula aumenta de tamaño mediante una hiperplasia transitoria,
con células foliculares altas y formación de algunas papilas funcionales, produciéndose un aumento de secreción de la hormona tiroidea y de la reabsorción de la tiroglobulina folicular. Cuando la situación cesa, la tiroides reposa y las partes antes hiperplasiadas involucionan. Las características patológicas del hipotiroidismo autoinmunitario varían desde una leve tiroiditis focal hasta una extensa infiltración linfocítica. En la tiroiditis de Hashimoto en su fase inicial, la lesión tiroidea es focal y puede aumentarse como un nódulo, pero luego se generaliza produciendo atrofia del parénquima funcionante. Ya en la clásica tiroiditis de Hashimoto, denominada de origen linfomatosa, la glándula tiroidea presenta un aumento de tamaño difuso o nodular. El tejido es pálido y firme y de una textura gomosa. Es característico que exista una infiltración linfocítica difusa, con formación de un centro germinal y obliteración de los folículos tiroideos. Como siguiente punto tenemos la clasificación del hipotiroidismo. Se puede realizar distintas clasificaciones. Una de ellas es según el lugar donde se produzca la disfunción. Si se localiza en la glándula tiroides, hablaremos de un hipotiroidismo primario. Si se sitúa en la región hipofisaria, es un hipotiroidismo secundario, o asimismo puede producirse a nivel hipotalámico, donde se denomina hipotiroidismo terciario, o a su vez puede ser debido a una resistencia periférica hormonal, en donde se denomina hipotiroidismo periférico. Otra clasificación también es según el momento de inicio, el mismo que si se presenta en el momento de nacer se conocerá como hipotiroidismo congénito, o a su vez se puede presentar en la edad adulta denominándose un hipotiroidismo adquirido. Según su severidad, este hipotiroidismo puede ser leve, cuya característica principal es que la tirotropina se encuentra elevada y tanto las hormonas como la T4 se va a encontrar baja y la hormona T3 en un rango normal. En el hipotiroidismo subclínico, en cambio, este se produce cuando hay un nivel persistentemente alto de la hormona estimulante de la tiroides, mientras que los niveles circulantes de lo que son las hormonas libres como la T3 y T4 están dentro del rango normal. Por su parte, el hipotiroidismo clínico manifiesto, en cambio, este se manifiesta porque tiene una tirotropina elevada y tanto la T4 como la T3 se encuentran bajas. Esta es alguna de la clasificación que realizan lo que son diversos autores. Ahora, basándonos en el texto básico, al hipotiroidismo se lo clasifica en dos, en hipotiroidismo de causas adquiridas e hipotiroidismo de causas congénitas. Empezaremos definiendo lo que son el hipotiroidismo de causas adquiridas. Dentro de este grupo tenemos lo que es al hipotiroidismo autoinmunitario, entre los que destacan lo que es la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis atrófica. Así también tenemos el hipotiroidismo iatrógeno, el mismo que puede ser debido por una posablación tiroidea, debido a una tiroidectomía total o subtotal, por una radiación externa del cuello para el tratamiento de un linfoma o de un cáncer. Asimismo tenemos un hipotiroidismo por una deficiencia de yodo. Generalmente hay zonas endémicas en donde se denomina un bocio endémico, o a su vez puede ser producido o inducido por fármacos, ya sea por un exceso de yodos, entre los que se incluyen los medios de contraste, o asimismo por fármacos antitiroideos, por el uso de ciertos inhibidores de la tirosincinasa. Tenemos el hipotiroidismo autoinmunitario. La autoinmunidad es responsable de más del 90% de hipotiroidismo no iatrógeno en países con un consumo de yodo suficiente. La incidencia anual de hipotiroidismo autoinmunitario es alrededor de 80 por cada 100.000 hombres y de 350 por cada 100.000 mujeres. Todas las edades resultan afectadas, aunque la media de inicio de esta enfermedad oscila generalmente entre los 40 y 60 años de edad. La presentación inicial va a depender de la etapa del estadio de la enfermedad. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más común de bocio en regiones con yodo suficiente, mientras que la tiroiditis atrófica, también denominada como un mixedema primario, se presenta como hipotiroidismo sin bocio. Casi todos los pacientes con hipotiroidismo autoinmunitario presentan autoanticuerpos circulantes contra la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea.
Alrededor del 15% de las mujeres y del 3% de los hombres tienen anticuerpos antitiroideos positivos, pero no presentan otras características clínicas de enfermedad tiroidea. La mayoría de ellos, sin embargo, mostrarán evidencia histológica de tiroiditis focal. El hipotiroidismo autoinmunitario suele asociarse a una serie de trastornos autoinmunitarios, como la anemia perniciosa, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Addison y la enfermedad celíaca y vitiligo. Como otra causa del hipotiroidismo adquirido tenemos al hipotiroidismo iatrogénico. Este generalmente se produce ya sea por procedimientos terapéuticos, generalmente aquellos que se requiere una intervención quirúrgica o a su vez el tratamiento con una radiación externa, sobre todo en el tratamiento de un linfoma o cáncer. Aquí tenemos al hipotiroidismo posablación. El hipotiroidismo posablación es una causa frecuente de insuficiencia tiroidea en adultos. Existe un tipo que se produce después de tiroidectomía total, generalmente por carcinoma de tiroides. Otro mecanismo etiológico es la resección subtotal del bocio difuso de la enfermedad de Graves o bocio multinodular. Su frecuencia depende de la cantidad de tejido remanente. El hipotiroidismo puede manifestarse durante el primer año después de la cirugía. En su comienzo aparece un hipotiroidismo leve durante el posoperatorio temprano, que ocasionalmente remite y cuya incidencia aumenta con el tiempo. Tenemos el hipotiroidismo por deficiencia de yodo, el bocio endémico. El término bocio endémico se refiere a cualquier tipo de bocio que se produce en una región en la que el bocio presenta prevalencia elevada. El papel etiológico de la deficiencia de yodo en el origen del bocio endémico se ve avalado por la correlación inversa entre el contenido de yodo del suelo y del agua y la incidencia del bocio, por la cinética del metabolismo del yodo en pacientes con la enfermedad y por la disminución de la incidencia después de profilaxis con yodo. La incidencia del bocio endémico varía, incluso dentro de una misma área con deficiencia conocida de yodo. En este contexto, el interés se ha centrado en el papel de los minerales de la alimentación o de agentes bociógenos naturales, así como de la contaminación del agua y de bebida. En el hipotiroidismo inducido por fármacos, aquí ciertas sustancias como el exceso de yodo, incluidos en los medios de contraste, asimismo la administración de litio, algunos fármacos antitiroideos, especialmente aquellos inhibidores de la tirosincinasa, son los agentes etiológicos principales para producir un hipotiroidismo. En el hipotiroidismo debido a destrucción de la tiroides inducido por fármacos, la inflamación de la tiroides o la activación de la destrucción autoinmunitaria de la tiroides se ha asociado a diversos fármacos, lo que son los inhibidores de la tirosincinasa como el sunitinib, que son utilizados generalmente para tratar el carcinoma de células renales y de los tumores del estroma gastrointestinal, se han relacionado con una incidencia elevada de hipotiroidismo debido a la destrucción de la tiroides. Fármacos que bloquean la síntesis o liberación de hormona tiroidea e inducen formación de bocio. La ingesta de compuestos que bloquean la síntesis o la liberación de hormonas tiroideas causan bocio con o sin hipotiroidismo. Puede aparecer bocio con o sin hipotiroidismo en pacientes que han recibido litio, generalmente para tratar una psicosis bipolar maníaco-depresiva. Otros fármacos que en ocasiones producen hipotiroidismo con bocio son el ácido para-aminosalicílico, la fenilbutazona, la aminoglutetimida y la etionamida. Al igual que las tionamidas, es posible que estos fármacos interfieran tanto en la unión orgánica del yodo como en pasos posteriores de la biosíntesis normal. Tanto el bocio como el hipotiroidismo desaparecen cuando se retira el fármaco antitiroideo. Otra clasificación del hipotiroidismo tenemos al hipotiroidismo de causas congénitas. Aquí este hipotiroidismo generalmente suele ocurrir por una ausencia o etiopía de la glándula tiroides, asimismo por una dishormogenogénesis, por una mutación del gen del receptor de la hormona estimulante de la tiroides, por anomalías en la conversión de triiodotironina a tiroxina o por una resistencia a la hormona tiroidea. Agenesia o displasia de la tiroides. Defectos en el desarrollo de la tiroides son a menudo responsables del hipotiroidismo, que ocurre generalmente en 1 de cada 3.000 recién nacidos. Estos defectos asumen forma de ausencia completa de tejido tiroideo o de falta del adecuado descenso de la tiroides durante el desarrollo embrionario. La ausencia del tejido tiroideo o su localización ectópica se determina mediante gammagrafía.
Anomalías en la conversión de T4 a T3. Las enzimas que convierten la hormona precursora de tiroxina en la forma activa triiodotironina son la 5'-desyodasa 1 y la 5'-desyodasa 2, que contienen selenocisteína en su sitio activo, una estructura denominada elemento cesis que dirige la inserción de la selenocisteína en el codón de urinina, guanina, adenina. En lugar de permitir que funcione como un codón de terminación, la anomalía de una proteína de unión a cesis produce polimorfismos en genes asociados al metabolismo de la hormona tiroidea. Resistencia a la hormona tiroidea. Las manifestaciones clínicas de la resistencia a la hormona tiroidea dependen de la naturaleza de la mutación. La mayoría de los pacientes con resistencia a la hormona tiroidea tienen una mutación en el gen que codifica el receptor beta de hormona tiroidea, que interfieren en la capacidad de ese receptor de responder normalmente a la triiodotironina, en general a través de la reducción de su afinidad de unión a T3. Como características subespeciales tenemos al hipotiroidismo transitorio. El hipotiroidismo transitorio se define como un periodo de disminución de T4 libre, con concentraciones de hormona estimulante de la tiroides bajas, normales o elevadas, seguido de un estado eutiroideo. Esta forma de hipotiroidismo suele producirse en el contexto clínico de un paciente con una tiroiditis subaguda con o sin dolor. El paciente refiere síntomas leves de hipotiroidismo, de duración entre corta y moderada, y es característica la elevación de las concentraciones séricas de hormona estimulante de la tiroides, aunque no excesiva. A menudo el paciente ha presentado un episodio previo de síntomas de tirotoxicosis leve o moderada. En las primeras fases de hipotiroidismo, después de tiroiditis, las concentraciones de hormona estimulante de la tiroides todavía pueden estar inhibidas a pesar de que la tiroxina libre es baja, debido al retraso en la recuperación de la síntesis hipofisaria. La evaluación diagnóstica debe incluir una valoración de anticuerpos para hormona estimulante de la tiroides, T4 libre y peroxidasa tiroidea. Valores bajos o negativos de anticuerpos indican firmemente una causa no autoinmunitaria. Este dato es significativo en la medida en que cabe la posibilidad de que el paciente reciba solo tratamiento temporal para el hipotiroidismo. Entonces, continuando con la exposición, vamos a ver lo que respecta al hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo secundario se produce debido a la deficiencia o la falta de secreción de hormona estimuladora de la tiroides por parte de la adenohipófisis. Habitualmente esto se produce en el contexto de un hipopituitarismo, que se puede originar por la presencia de un tumor en la silla turca, enfermedades inflamatorias o infiltrativas, lesiones de origen vascular, traumatismos o lesiones iatrogénicas, y no dejar de lado lo que es la irradiación o la cirugía. Como primer punto tenemos lo que es el hipopituitarismo. En este tipo de patología existe una falta de una o más hormonas hipofisiarias. Esta falta de hormona lo que hace es conllevar a una pérdida de la función tanto en la glándula como en el órgano en el cual va a actuar. Un ejemplo típico es la pérdida de secreción de la hormona estimuladora de la tiroides, que lo que hace es una pérdida del normal funcionamiento de la misma. De esta manera no se estimula la secreción normal de hormona tiroidea, y lo que causa es un hipotiroidismo secundario a la falta de hormona estimuladora de la tiroides. Por otro lado, tenemos lo que es el déficit o la inactividad aislada de hormona estimuladora de la tiroides. Este es un tipo de hipotiroidismo congénito central. Tenemos que es un déficit permanente de la hormona tiroidea que se presenta desde el nacimiento. Este se caracteriza por bajos niveles de hormonas tiroides y debido a un déficit de la hormona estimuladora de la tiroides. Como otro punto tenemos lo que es el tratamiento con bexaroteno. Este tipo de fármacos se utiliza en el tratamiento de los linfomas de células T cutáneos. Es muy conocida la asociación de este tipo de fármacos con el aparecimiento de hipotiroidismo, pero un hipotiroidismo de patrón central. De esta manera se ha asociado que casi el 100% de los pacientes que consumen este tipo de medicamentos tienden a desarrollar un hipotiroidismo. Este hipotiroidismo a su vez puede ser reversible cuando se retira totalmente lo que es la medicación, y algunas veces cuando los pacientes necesitan tomar esta medicación se les recomienda lo que es una terapia suplementaria con hormona tiroidea. Como otro punto tenemos lo que son las enfermedades hipofisiarias y hipotalámicas.
Este tipo de enfermedades se las vincula con el aparecimiento de tumores o a su vez por un traumatismo craneal, y no dejar de lado lo que son los trastornos infiltrativos de la misma manera. Lo que hace esto es interferir con la normal secreción de la hormona estimuladora de tiroides. Por consiguiente, se bloquea la misma y no se produce lo que es la estimulación a nivel de lo que es la tiroides. Esto produce lo que es un déficit en la secreción de la misma y un déficit a nivel circulatorio. Y esto desencadena un hipotiroidismo secundario a una falta de la estimulación, una falta de secreción de hormona estimuladora de la tiroides. Como siguiente punto tenemos lo que es la importancia de la enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto tenemos que es un trastorno autoinmunitario que puede causar hipotiroidismo o a su vez una disminución del funcionamiento de la misma. Con esta enfermedad el sistema inmunitario ataca a la propia tiroides. De esta manera los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, lo que hacen es invadir esta glándula tiroidea y lo que hacen es crear anticuerpos que atacan a los mismos cuerpos celulares de la tiroides. De esta manera la tiroides lo que hace es dañarse y no puede producir la suficiente cantidad de hormona tiroidea, y esto lleva a un fallo que va a avanzar de manera gradual y eventualmente lo que produce es una hipoactividad de la misma. Tenemos que aún no se conoce la causa por la cual el sistema inmunitario va a atacar a la propia glándula, pero algunos autores en algunos textos y en algunos artículos sugieren que puede ser a la presencia de un virus o una bacteria que podría desencadenar esta respuesta autoinmunitaria. Otros autores rescatan la teoría de que puede existir una falla a nivel genético que puede estar relacionada con el aparecimiento del mismo. Es de suma importancia igualmente conocer cuáles son las características clínicas de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, y de la misma manera esto nos va a servir para identificar este tipo de patrones en la población y poder diagnosticar la enfermedad en pacientes que presenten cierto riesgo. En este tipo de pacientes nosotros tenemos que tener en cuenta que la instauración es habitualmente lenta y va a ser progresiva. Los síntomas que se relacionan con lo mismo va a ser una disminución de la actividad funcional en todos los sistemas del organismo. Entre los síntomas más clásicos que tenemos va a ser lo que es el cansancio, lo que es la intolerancia al frío, es decir, el paciente se muestra muy friolento, apatía e indiferencia que va a presentar lo que es ese tipo de pacientes. De la misma manera se les ha asociado con el aparecimiento de depresión, disminución de memoria y de la capacidad de concentración. Igualmente su piel se torna un poco más reseca, el cabello se nota seco e igualmente muy quebradizo, muy frágil. Las uñas igualmente cambian su característica y tienden a ser un poco más frágiles, acompañados de la palidez que va a tener lo que es la piel del paciente. En algunos pacientes suele aparecer este aumento de peso y igualmente lo que es un estreñimiento pertinaz. Como último síntoma que se ha descrito tenemos que es la somnolencia que puede presentar este tipo de pacientes. Ahora, en situaciones extremas, este tipo de patología puede evolucionar hacia una insuficiencia cardíaca, la presencia de mixedema, que a su vez puede conducir a una insuficiencia respiratoria y abocar en un coma mixedematoso, que por lo regular suele llevar a un alto grado de mortalidad. Por su parte, la enfermedad de Hashimoto es por lo menos 8 veces más común entre las mujeres que en los hombres, aunque la enfermedad se puede presentar en los adolescentes o en las mujeres muy jóvenes. Aparece con mayor frecuencia entre los 40 y los 60 años de edad. Muchos sugieren que tiene un carácter hereditario. La afectación de esta se va a observar mucho más a menudo en presencia de ciertas anomalías cromosómicas, dentro de los cuales se destaca lo que es el síndrome de Down, el síndrome de Turner y lo que es el síndrome de Klinefelter. Como siguiente punto tenemos lo que es la presentación clínica del hipotiroidismo. El hipotiroidismo afecta a todos los sistemas orgánicos y las manifestaciones son de gran medida independientes de cada órgano y de cada sistema al cual va a estar afectado. Aunque depende mucho del déficit que va a tener. Entre más déficit se va a mostrar un poco más de sintomatología y entre un menor déficit un poco menos de sintomatología. Si abordamos lo que es el primer punto, tenemos lo que es el piel y lo que son los anexos.
El hipotiroidismo va a provocar lo que es una acumulación de ácido hialurónico que altera la composición de la sustancia fundamental de la dermis y otros tejidos. Esto lo que va a hacer es provocar lo que es un edema mucinoso, que es responsable principalmente del engrosamiento y provoca lo que es un aspecto a manera de hinchado, lo que se conoce como mixedema, característicos del hipotiroidismo en una fase un poco avanzada. De esa manera tenemos que tener en cuenta que puede aparecer lo que es un aumento de tamaño a nivel de lo que es la lengua y igualmente lo que es un engrosamiento en las membranas que recubren tanto la faringe como la laringe. Igualmente lo que es la presencia de anemia en ese tipo de pacientes contribuye a la presencia de la palidez. Igualmente lo que es la hipercarotemia da lo que es a la piel un tono amarillento que destaca porque en la esclerótica no se va a presentar este tipo de pigmentación. Las secreciones de las glándulas sudoríparas y sebáceas igualmente van a disminuir, lo cual tiende a desencadenar lo que es la piel seca. Igualmente un ligero tono de aspereza a nivel de la misma. El cabello igualmente se muestra muy seco y quebradizo, sin brillo y algunas veces tiende a haber una caída del mismo. Las uñas, como se dijo anteriormente, van a ser un poco frágiles y de la misma manera presentan un crecimiento mucho más lento. Si nosotros realizamos un estudio histopatológico de la piel, vamos a ver que se presenta una hiperkeratosis y lo que se podría encontrar un poco más profundamente investigando va a ser la obstrucción de los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas, con lo cual se desencadena esta piel seca. Los pacientes igualmente con este tipo de patologías de hipotiroidismo y de tiroiditis de Hashimoto también pueden presentar lesiones a nivel de la piel. Y esto se debe a la pérdida de la pigmentación, que es muy característica de la enfermedad autoinmunitaria, llamada también como vitiligo. Si abordamos lo que es el sistema cardiovascular, tenemos que decir que el gasto cardíaco va a disminuir, esto debido a la reducción del volumen sistólico, como a su vez de la frecuencia cardíaca. Esto lo que refleja en sí es una pérdida de los efectos tanto inótropos como cronótropos que presentan las hormonas tiroides a nivel de lo que es el sistema cardiovascular. La resistencia de la vasculatura periférica cuando el paciente se encuentra en reposo igualmente va a aumentar, lo que hace que el volumen sanguíneo disminuya. Estas alteraciones a nivel hemodinámico lo que hacen es provocar una reducción de la presión y a su vez va a prolongar lo que es el tiempo de circulación, provocando en sí una disminución a nivel de lo que es el aporte sanguíneo hacia lo que son los tejidos y lo que son los órganos. Esta reducción de la circulación cutánea es responsable del enfriamiento y por ende estos pacientes presentan una piel un poco más pálida y a su vez una piel fría, haciéndolos un poco más sensibles a las bajas temperaturas. Cuando el paciente realiza lo que es ejercicio, el gasto cardíaco tiende a aumentar y igualmente lo que es la resistencia de la vasculatura a nivel periférico va a disminuir. Esto prácticamente conlleva a que exista lo que es una taquicardia. La silueta cardíaca igualmente va a ser un poco más amplia y la intensidad que tienen lo que son los sonidos a nivel cardíaco tienden a disminuir. Esto se debe a que a nivel de lo que es el saco pericárdico se acumula líquido muy rico en proteínas y glucosaminoglucanos. Los cambios que nosotros podemos evidenciar en lo que es en el electrocardiograma cuando nosotros le realizamos a este tipo de pacientes, vamos a ver una bradicardia a nivel sinusal, una prolongación de lo que es el intervalo PR. Igualmente observamos lo que es una amplitud en la que es la onda P y igualmente una amplitud de lo que es en el complejo QRS. No quedan de lado igualmente lo que son las alteraciones en lo que es el segmento ST y lo que es el aplanamiento o en algunos casos lo que es la inversión de la onda T. Cuando nosotros decidimos realizar estudios ecocardiográficos en este tipo de pacientes, se tiende a evidenciar una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en reposo. De esta manera, las concentraciones séricas de homocisteína, creatinina, sinasa y lo que es el aspartato aminotransferasas y el lactato deshidrogenasa tienden a aumentar.
Cuando tenemos lo que es un paciente mixedematoso, el corazón se muestra como una combinación de un corazón agrandado con las alteraciones hemodinámicas anteriormente descritas, igualmente cambios a nivel de lo que es el electrocardiograma. Este tipo de hipotiroidismo se asocia invariablemente a elevaciones del colesterol, igualmente lo que son las proteínas de baja densidad, conocidas como LDL, y lo que son las lipoproteínas totales. Los valores van a mejorar con un tratamiento sustitutivo em, de tetraiodotironina. Cuando mayor es la concentración sérica inicial de la hormona estimuladora de la tiroides, las elevaciones de las lipoproteínas de baja densidad tienden a ser un poco mayores. De esta manera tenemos que la reducción de las mismas va a ser un papel muy fundamental con la administración de tratamientos que van a ir vinculados al aumento de la concentración de T4. En el siguiente punto tenemos lo que son los cambios que se producen a nivel de lo que es el aparato respiratorio. El hipotiroidismo altera la respiración por sus efectos a nivel de lo que es la regulación central de la función respiratoria, así como sobre todo lo que es la inervación y lo que es la función de todos los músculos respiratorios, las vías respiratorias a nivel superior y igualmente lo que es la lengua. Por lo regular, cuando se realiza lo que es un estudio a nivel de lo que son los volúmenes pulmonares, estos tienden a ser normales, haciendo que la capacidad respiratoria máxima y lo que es la capacidad de difusión puedan disminuir. En el hipotiroidismo grave tenemos que la afectación mixedematosa de los músculos respiratorios y la depresión de los impulsos ventilatorios pueden producir hipercapnia o a su vez hipoxia, que puede a su vez causar una hipoventilación a nivel alveolar, lo cual hace que se retenga dióxido de carbono, que contribuye al desarrollo de un posible coma mixedematoso. En pacientes con hipotiroidismo se observa que un aumento de la prevalencia de apnea obstructiva del sueño tiende a ser mayor en este tipo de pacientes. Y esto principalmente tiende a revertirse cuando nosotros lo convertimos a un paciente en eutiroideo. Si hablamos de lo que es el aparato digestivo, tenemos que decir que la mayor parte de los pacientes experimentan un modesto aumento de peso, pero a su vez parece un poco contradictorio, ya que el apetito suele disminuir en ese tipo de pacientes. Em, Tenemos que tener en cuenta que el aumento de peso en estos pacientes hipotiroideos se debe a una retención de líquido a nivel de lo que son los tejidos, y esto por lo regular no tiende a exceder más del 10% de todo el peso corporal. La actividad peristáltica de la misma manera tiende a disminuir, haciendo que la ingesta de alimentos tenga un mayor tiempo de absorción, ya que al disminuirse la peristalsis, los alimentos pasan mucho más tiempo dentro de lo que es el tubo digestivo, y esto produce a su vez una mayor capacidad de extracción de todo lo que son los nutrientes del mismo. A su vez, este tipo de disminución del peristaltismo suele conducir a efectos sobre lo que es la conducción de la misma. Y es así que este tipo de pacientes suele presentar estreñimiento. Igualmente, lo que son los resultados de las pruebas de la función hepática que se puede realizar en este tipo de pacientes suelen ser normales, aunque las concentraciones de aminotransferasas suelen estar algunas veces elevadas, pero esto es debido a una deficiente eliminación, por lo que se dijo anteriormente, que se presenta lo que es una disminución en el peristaltismo. Igualmente, lo que es en el examen histológico, tenemos que nos permite observar lo que es la atrofia que va a presentar la mucosa gástrica e intestinal y lo que es la infiltración mixedematoso que tiene la misma. Cuando nosotros vemos el laboratorio en el microscopio, igualmente podríamos observar que existe lo que es una atrofia de la mucosa gástrica e intestinal y lo que es la infiltración mixedematosa de la pared intestinal. El colon de la misma manera suele encontrarse en gran medida muy distendido en la cavidad peritoneal, y esto a su vez lo que hace es aumentar el volumen de líquido que se encuentra en el mismo. En un siguiente apartado tenemos lo que es el sistema nervioso central y periférico.
Hay que tener en cuenta que las hormonas tiroides son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central. Tenemos que la deficiencia de las mismas en la vida fetal o al nacer afecta el desarrollo neurológico de las personas. Esto provoca lo que es una hipoplasia de las neuronas corticales con un escaso desarrollo de los procesos celulares. Lo que produce en sí es un retraso en la mielinización de lo que son las conexiones axonales a nivel del sistema nervioso central y por consiguiente se produce lo que es una menor vascularización de la misma. El flujo sanguíneo cerebral igualmente al no haber esta buena vascularización va a disminuir y igualmente lo que es el consumo cerebral de oxígeno suele ser normal. Eh, Cuando existen lo que son casos graves suele conducir a una hipoxia cerebral que predispone al paciente a ataques confusionales. Igualmente puede aparecer síncope. En ese tipo de pacientes tenemos que es muy frecuente lo que son los dolores de cabeza, también conocidos como cefaleas. Igualmente pueden existir reflejos tendinosos en los cuales se encuentran un poco abolidos o lentos, especialmente cuando el paciente se encuentra en estado de relajación. Este fenómeno principalmente se debe a una disminución en la velocidad de la contracción y la relajación neuromuscular, lo cual prácticamente se debe a un retraso en la conducción nerviosa. De la misma manera existe lo que es una pérdida de iniciativa y igualmente existe defectos en la memoria. Ese tipo de pacientes tardan en aprender algún tipo de patrón que se les pueda presentar y tienden a presentar lo que es una pérdida de la memoria, a su vez la somnolencia. Los vasos sanguíneos que nosotros evidenciamos en una angiotomografía, podemos evidenciar los ateroscleróticos y igualmente tenemos que es mucho más frecuente si el paciente ha presentado una hipertensión craneal anteriormente. Otros factores que predisponen al coma en el hipotiroidismo tenemos que es la exposición al frío intenso de ese tipo de pacientes. Igualmente lo que son la presencia de infecciones o a su vez traumatismos, hipoventilación con retención de dióxido de carbono como se trató en un apartado en el inicio. Y igualmente lo que son los fármacos depresores. Si hablamos de lo que es el sistema muscular, tenemos que decir que la rigidez y los dolores musculares en el hipotiroidismo tenemos que se van a agravar mucho con el frío. La masa muscular igualmente tiende a disminuir o a su vez, por el contrario, a aumentar. Esto ya debido a lo que es la presencia del mixedema intersticial o a su vez la acumulación de líquido en lo que es el músculo. El retraso en la conducción y la relajación muscular, esto produce lo que es una lentitud en los movimientos. Es decir, que ese tipo de pacientes se van a presentar un poco letárgicos. Este tipo de pacientes igualmente puede presentar lo que es mioclonías, que son los que lo describen perfectamente. Si nosotros realizamos un electromiograma, vemos que el mismo puede presentarse de manera normal o a su vez puede presentarse descargas desordenadas, hiperirritabilidad o a su vez potenciales de acción polifásicos que prácticamente hacen que los músculos presenten un poco de palidez o a su vez tiendan a inflamarse. Si hablamos de lo que es el sistema esquelético, tenemos que las hormonas tiroides son esenciales para el crecimiento y la maduración normales del esqueleto. La falta de crecimiento se debe tanto al deterioro general en la síntesis de proteínas como a su vez a la disminución de la hormona de crecimiento, aunque es especialmente lo que es un factor de crecimiento pseudoinsulínico. Antes de la pubertad, todo este tipo de hormonas tiroides van a desempeñar un papel muy importante, ya que van a permitir la maduración de los huesos. Su deficiencia en etapas tempranas de la vida puede conducir a un retraso en el desarrollo y esto confiere lo que es un aspecto muy característico, que es un aspecto punteado anormal en los centros epifisiarios y principalmente tiene una disginesia a nivel de lo que son las epífisis. Igualmente lo que es este deterioro en el crecimiento lineal conduce a lo que es el enanismo en ese tipo de pacientes.
y en el que las extremidades son desproporcionadas, es decir, son muy cortas en relación a lo que es el tórax o a su vez a lo que es el tronco. Aunque el crecimiento del cartílago muchas de las veces suele encontrarse de manera normal. Las concentraciones igualmente séricas de calcio suelen estar ligeramente incrementadas y esto hace que el hipotiroidismo infantil y juvenil tenemos que tiende a incrementar lo que es la fosfatasa alcalina y principalmente en algunos casos suele presentarse de manera normal o a su vez un poco disminuida. Esto hace que la densidad ósea tienda a aumentar en algunas ocasiones o incluso en algunos tipos de pacientes en donde los niveles de calcio se mantienen por sus niveles bajos, tienden a predisponer al aparecimiento de osteoporosis en edades tempranas. Si hablamos de lo que es la función renal, vemos que existen reducciones reversibles de flujo sanguíneo renal, en la cual la velocidad de filtrado glomerular suele estar un poco aumentada. En este tipo de pacientes igualmente tenemos que las concentraciones de nitrógeno úrico en sangre y creatinina sérica son normales, aunque las de ácido úrico tienden a estar un poco aumentadas. Esto debido al retraso en la excreción de agua, ya que esto tiende a deberse a una menor entrega de volumen al segmento denominado como segmento dilutivo en la nefrona. Con eso tenemos que existe lo que es una menor perfusión renal, que hace que en ese tipo de pacientes se produce lo que es un retraso en la eliminación de agua. Existe igualmente lo que es una elevada prevalencia de hipotiroidismo entre lo que son los pacientes con nefropatía crónica y se ha demostrado que su función renal disminuye mucho con tratamientos que van involucrados a incrementar las concentraciones de tetraiodotironina. Igualmente lo que es la deficiente excreción renal de agua y su retención en los tejidos por parte de los depósitos a nivel de lo que es el músculo esquelético da lugar a un aumento del agua corporal total. Y esto a su vez lo que hace es una disminución a nivel del volumen plasmático circulante. Este aumento explica la hiponatremia que puede presentar lo que es el paciente y igualmente una, una elevación una elevación de la concentración de sodio que suele presentarse tanto en lo que es en el líquido intra como extracelular. La cantidad de potasio igualmente suele ser normal y va en relación con la masa magra que tiene el paciente. Las concentraciones séricas de magnesio aumentan algunas veces, mientras que las de magnesio intercambiable y la excreción de magnesio tienden a disminuir. Si hablamos de lo que es la función reproductora, tenemos que en ambos sexos tenemos que las hormonas tiroides influyen en el desarrollo sexual y lo que es la función respiratoria, la función reproductora, perdón. El hipotiroidismo infantil no tratado induce a lo que es la falta de madurez sexual. El hipotiroidismo juvenil va a provocar lo que es un retraso en el inicio de la pubertad, seguido de ciclos anovulatorios. El hipotiroidismo primario, a su vez, causa también, aunque de modo infrecuente, un desarrollo sexual precoz y en algunos casos puede presentar galactorrea. Eso tal vez debido al desbordamiento en las elevaciones de cifras de hormona estimuladora de tiroides, que da lugar a la estimulación del receptor de la hormona luteinizante, que a su vez conduce a la elevación de la hormona liberadora de tirosina, que a su vez inicia lo que es la liberación excesiva de prolactina. En las mujeres adultas tenemos que el hipotiroidismo grave se asocia con la disminución de la libido, igualmente lo que es la insuficiencia en la ovulación. La fertilidad igualmente disminuye y este tipo de pacientes tienden a sufrir de infertilidad, generándose un aumento en lo que son los abortos espontáneos y igualmente lo que son partos prematuros, aunque muchos de los embarazos tienden a acabar igualmente con éxito. La secreción de progesterona es inadecuada en este tipo de pacientes y la proliferación igualmente endometrial puede persistir y ello causa una menstruación
irregular o a su vez puede provocar una menstruación excesiva. Si hablamos de lo que es el sistema hematopoyético, tenemos que en respuesta a la menor necesidad de oxígeno y a la menor producción de eritropoyetina, la masa de eritrocitos tiende a disminuir. Este aspecto es evidente en la anemia normocítica normocrónica, que puede presentar cierto tipo de pacientes hipotiroideos. En este tipo de pacientes hipotiroideos, igualmente lo que son los pacientes diagnosticados con hipotiroidismo subclínico, tiene una prevalencia del 12 y el 15% de probabilidad de que este tipo de pacientes presenten una anemia perniciosa. La deficiencia de folatos igualmente por un déficit en la absorción o una insuficiente ingesta de la misma tiende a provocar lo que es una anemia macrocítica. Vemos que en este tipo de pacientes es muy frecuente lo que son las hemorragias y igualmente lo que es una absorción muy defectuosa de hierro resultante de la cloridia pueden contribuir a una anemia microcítica hipocrómica. De esta manera tenemos que los recuentos totales y diferenciales de leucocitos son normales. Igualmente lo que es el número de plaquetas es adecuado, aunque en cierto tipo de pacientes suele encontrarse un poco alterada. Tenemos que el mecanismo igualmente intrínseco de coagulación, estamos hablando de lo que son los factores tanto 8 como 9, suelen estar un poco defectuosos. Esto principalmente altera lo que es la cascada de coagulación. Como siguiente apartado tenemos lo que es la hipófisis y lo que es la función córtico-suprarrenal. En el hipotiroidismo primario grave y de larga duración, las funciones tanto hipofisiarias como suprarrenales suelen disminuir de forma secundaria. La insuficiencia suprarrenal puede precipitarse por estrés o por un tratamiento sustitutivo rápido de hormona tiroidea. De esta manera tenemos que la tasa de recambio de aldosterona disminuye, pero la concentración plasmática es normal. La actividad igualmente de lo que es la renina plasmática tiende a disminuir y la sensibilidad de la angiotensina 2 tiende a aumentar. Esto a su vez puede contribuir a lo que es la asociación de hipertensión e igualmente el hipotiroidismo. Si hablamos de lo que es las catecolaminas, tenemos que en el hipotiroidismo la respuesta del monofosfato de adenosina cíclico, también conocido como AMP cíclico, tiende a disminuir, lo cual indica un estado de baja respuesta adrenérgica. La reducida capacidad que tiene esta respuesta adrenérgica se asocia al hipotiroidismo y se ha relacionado con todos los pasos de la señalización de las catecolamidas, las cuales incluyen acciones de receptor, postreceptor, y esto lo que hace es disminuir la función que tiene este AMP cíclico. Por su parte, lo que es el aumento de la señalización del receptor alfa 2 también se ha propuesto como un factor de reducción en la capacidad de respuesta de las catecolaminas, que igualmente es una teoría muy válida. Como siguiente punto tenemos lo que es el metabolismo energético. El metabolismo energético en este tipo de pacientes hipotiroideos tiende a estar disminuido, tanto en la síntesis como en la degradación de las proteínas. Esto se refleja en el retraso del crecimiento del tejido esquelético y igualmente lo que son los tejidos blandos. Por su parte, lo que es esta degradación de la insulina se hace un poco más lenta y es posible que la sensibilidad a la insulina exógena tienda a aumentar. De esta manera, la síntesis como la degradación de los lípidos vemos que se encuentran un poco disminuidas. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el tratamiento del hipotiroidismo. ¿Qué es lo que vamos a abarcar? En este capítulo van a ser generalidades, las consideraciones fisiológicas y farmacológicas, tratamiento de reemplazo, el tratamiento en lactantes y niños, el seguimiento del tratamiento sustitutivo y los efectos adversos de la levotiroxina. En cuanto al tratamiento del hipotiroidismo, pues se basa principalmente en la sustitución del déficit con levotiroxina exógena.
En la actualidad se dispone de hormonas sintéticas para el tratamiento del hipotiroidismo. Entre ellas están la levotiroxina, que es la LT4, y la liotironina, que es la LT3. El preparado utilizado generalmente es la LT4, la levotiroxina, debido a su potencia uniforme y larga vida media. La tiroxina se puede administrar una vez al día por su larga vida media, tomando el comprimido en ayunas para facilitar su absorción. La determinación de la TSH va a ser el parámetro más útil para el control del tratamiento del hipotiroidismo primario. En el caso de hipotiroidismo central, el parámetro más útil, en cambio, va a ser la T4 libre, siendo el objetivo su normalización, obviamente. Para el ajuste progresivo de la dosis de tiroxina, se puede hacer un control de la hormona tiroidea libre a las 6 a 8 semanas. Si se sospecha un hipotiroidismo hipofisario o hipotalámico, no debe iniciarse el tratamiento sustitutivo hasta que se demuestre la normalidad del eje hipofisario suprarrenal. El hipotiroidismo, ya sea primario o central, responde bien y de forma completa al tratamiento con hormona tiroidea. Este consiste casi siempre en la administración de levotiroxina, cuyo uso correcto ha sido extensamente analizado. Una importante ventaja del tratamiento con levotiroxina es que los mecanismos periféricos de desyodación continúan produciendo cantidad de T3 necesaria en los tejidos bajo control fisiológico normal. En cuanto a las consideraciones fisiológicas y farmacológicas de la levotiroxina, vamos a describir las siguientes. La levotiroxina tiene una semivida de 7 días. El 80% de la hormona es absorbida, pero tiene una absorción un poco lenta y se realiza en el estómago e intestino delgado. Para que sea completa, requiere de una secreción normal de ácido gástrico. La ingesta regular de levotiroxina con el estómago vacío provoca menor variación en la concentración sérica de hormona tiroidea libre. La dosis de levotiroxina es de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso corporal ideal al día. Se traduce en 75 a 125 microgramos para mujeres y 125 a 200 para hombres. El objetivo del tratamiento con levotiroxina en el hipotiroidismo primario es la vuelta a la normalidad de la hormona tiroidea libre sérica. Bueno, continuando con la instauración del tratamiento de reemplazo, tenemos que la dosis inicial de levotiroxina depende del grado de hipotiroidismo, de la edad y de la salud general del paciente. Los que son jóvenes o de mediana edad, por lo general sanos, sin anomalías asociadas e hipotiroidismo entre leve y moderado, la TSH de 5 a 50 microunidades por litro pueden recibir una dosis completa inicial de sustitución de aproximadamente 1,7 microgramos por kilogramo de peso corporal ideal. El aumento resultante en la concentración sérica de T4 hasta el restablecimiento de valores normales requiere de 5 a 6 semanas y los efectos biológicos de T3 son lo suficientemente retardados como para que no se experimenten efectos. En cuanto al paciente anciano con cardiopatía, especialmente angina de pecho y sin lesiones coronarias reversibles, debe recibir una pequeña dosis inicial de levotiroxina, que consta de 25 microgramos por día, para incrementar luego la dosis a razón de 12,5 microgramos a intervalos de 2 a 3 meses, con una atenta evaluación clínica y analítica. El objetivo en el paciente con hipotiroidismo primario es restablecer las concentraciones séricas normales de TSH. Esto suele dar lugar generalmente a valores séricos de T4 entre medios y altos. La TSH sérica debe valorarse 6 semanas después de haber establecido una dosis de sustitución completa, permitiendo entonces ajustes menores orientados a optimizar la dosis individual. En pacientes con hipotiroidismo central, la TSH sérica no representa un índice fiable de sustitución adecuado
y la T4 libre sérica debe recuperar una concentración que ha de estar incluida en la mitad superior del rango normal y deben ser evaluados y tratados para la deficiencia de glucocorticoides, si fuese necesario. Cuando el hipotiroidismo se debe a la administración de fármacos antitiroides o que contienen yodo, la retirada del medicamento causal generalmente alivia tanto el hipotiroidismo como el bocio que lo acompaña, a pesar de que es conveniente proporcionar tratamiento sustitutivo provisional hasta que la glándula recupera su función. Los efectos adversos de una rápida instauración del tratamiento son inusuales. Se ha referido, por ejemplo, a un pseudotumor cerebral en niños con hipotiroidismo severo y edades comprendidas entre rangos de 8 y 12 años. Esta complicación aparece 1 y 10 meses después del inicio del tratamiento y responde a acetazolamida y dexametasona. Los pacientes con hipotiroidismo grave resisten mal las infecciones agudas u otras enfermedades graves y pueden desarrollar coma mixedematoso. Es posible en un adulto alcanzar con rapidez una reposición casi completa de la reserva periférica de hormona mediante una sola dosis intravenosa de 500 microgramos de levotiroxina y como alternativa y siempre que el paciente pueda tomar medicación por vía oral. Puede administrarse también liotironina 25 microgramos por vía oral cada 12 horas, dado su inicio de acción rápido. Durante el embarazo, los requerimientos diarios de levotiroxina van a aumentar entre un 30 a 50% a partir de la cuarta a la sexta semana de gestación, retornando estos a los valores habituales tras el parto. Los objetivos de control deseables son ligeramente inferiores a los de la población en general. Se debe mantener una TSH entre 0,1 a 2,5 microunidades por mililitro en el primer trimestre. En el segundo trimestre de 0,2 a 3 microunidades por mililitro y en el tercer trimestre de 0,3 a 3 microunidades por mililitro. En el caso del coma mixedematoso, el hipotiroidismo va a requerir un tratamiento inmediato. Está indicado en estos casos la utilización de levotiroxina intravenosa o de T3 por sonda nasogástrica, de menor uso actualmente dada la posibilidad de hilio paralítico y de alteración de la absorción intestinal en situación mixedematosa, junto con la administración de hidrocortisona para evitar que se pueda desencadenar una crisis suprarrenal. Continuando, en el caso de los lactantes y niños, en lactantes con hipotiroidismo congénito, el factor determinante del posterior desarrollo intelectual es la edad de inicio de un tratamiento adecuado con hormonas tiroides. La terapia debe consistir inicialmente en la elevación de la concentración de T4 por encima de 130 nanomoles por litro, tan rápidamente como sea posible y en el mantenimiento de ese nivel durante los primeros 3 a 4 años de vida del niño. Este objetivo se alcanza generalmente mediante la administración de una dosis de levotiroxina inicial de 50 microgramos por día y la concentración sérica de TSH no vuelve a la normalidad, ni tan siquiera con esta dosis alta. Sin embargo, el tratamiento óptimo es a partir de los 2 años de edad, cuando el valor de TSH es un intervalo normal. Como siguiente punto, tenemos el seguimiento del tratamiento sustitutivo. El seguimiento del tratamiento con las hormonas tiroides y de su cumplimiento en pacientes con hipotiroidismo primario se lleva a cabo fácilmente a través de la medición de los valores séricos de TSH. La concentración
normal de TSH en suero varía entre 0,5 y 4 microunidades por litro en la mayoría de los ensayos de segunda y tercera generación, y los resultados comprendidos dentro de este intervalo se asocian a la desaparición de todas las manifestaciones clínicas y bioquímicas del hipotiroidismo primario, excepto en pacientes con el registro hospitalario de tumores de tiroides. Después de los 6 primeros meses de tratamiento, se debe reevaluar la dosis debido a que el restablecimiento del eutiroidismo aumenta el aclaramiento metabólico de la T4. La mayoría de los pacientes que reciben la misma dosis hasta que alcanzan su 7ª u 8ª década de vida, debido a que el aclaramiento de las hormonas tiroides tiende a disminuir en ancianos. Tenemos también los trastornos que alteran los requerimientos de levotiroxina en este tratamiento. Entonces, los trastornos que incrementan los requerimientos de levotiroxina, entre ellos están, por ejemplo, el embarazo, trastornos gastrointestinales, como enfermedades de la mucosa del intestino, desviación yeyuno-ileal, resección del intestino delgado, diarrea diabética, secreción de ácido gástrico. Tenemos también el tratamiento con ciertos fármacos que intervienen o interfieren en la absorción de levotiroxina, como la colestiramina, el sucralfato, el hidróxido de aluminio, carbonato cálcico o sulfato ferroso. Hay otro grupo en los que se encuentran los fármacos que potencian las enzimas citocromo P450. Entre ellos están la rifampicina, carbamazepina, estrógenos, la fenitoína, la sertralina o incluso las estatinas. Entre los fármacos que bloquean la conversión de T4 a T3 también se encuentra la amiodarona. Entre los trastornos que pueden bloquear la síntesis de desyodasa está la deficiencia de selenio y la cirrosis también. Y entre los factores que provocan requerimientos bajos de levotiroxina está la edad, por ejemplo, que tengan igual o más de 65 años, y un tratamiento con andrógenos en mujeres. Tenemos también los efectos adversos del tratamiento con levotiroxina. En caso de dosis excesivas, en los pacientes se va a acelerar la pérdida de masa ósea en pacientes posmenopáusicas, incrementan el grosor y la contractilidad de la pared cardíaca, y en caso de personas ancianas aumenta el riesgo de fibrilación. La falta de cumplimiento del tratamiento, por otra parte, las concentraciones de TSH se van a mantener elevadas a pesar de la prescripción de dosis adecuadas de sustitución. En los cambios en los hábitos alimentarios, como aumentar la ingesta de productos que contienen salvado, soya o inhibidores de la bomba de protones o calcio, pueden disminuir también la absorción de levotiroxina. Ahora, continuando con el nódulo tiroideo, lo que vamos a abarcar va a ser el concepto de nódulo tiroideo, la etiología, fisiopatología, histología, manifestaciones clínicas, exploración física de la tiroides, exámenes complementarios y el tratamiento del nódulo tiroideo. Bien, entonces ahora iniciaremos con lo que es el concepto, la etiología, la fisiopatología y la histología de los nódulos tiroideos. En cuanto al nódulo tiroideo, se denomina nódulo tiroideo a la lesión aislada dentro de la tiroides, debido a la proliferación local anómala de las células tiroides. En la mayoría de los casos, esta es una alteración benigna, pero se debe descartar siempre que exista un proceso neoplásico subyacente en algunos pacientes, según las características clínicas y ecográficas. Usualmente es una lesión asintomática, pero el desarrollo de nuevas técnicas de ultrasonido ha aumentado la frecuencia de su diagnóstico y por ende su incidencia. Por tal razón, es necesario un estudio juicioso en todo paciente con un nódulo tiroideo
con el fin de evitar estudios invasivos innecesarios y detectar aquellos con riesgo aumentado de una neoplasia. En cuanto a la etiología y fisiopatología del nódulo tiroide, tradicionalmente el bocio ha sido considerado la respuesta adaptativa de la célula folicular de la tiroides a cualquier factor que altere la síntesis de hormonas tiroides. Sin embargo, este planteamiento clásico no parece englobar los múltiples aspectos relacionados con los bocios. En realidad, el bocio se caracteriza por diferentes presentaciones clínicas, funcionales y morfológicas, y aún está por determinar en qué medida esta heterogeneidad corresponde a estas entidades diferenciadas. Ciertamente, la carencia de yodo como único factor responsable del bocio es una simplificación excesiva. De hecho, no todos los habitantes de una región con carencia de yodo desarrollan bocio. El bocio endémico se ha observado en países sin carencia de yodo, incluso en regiones en las que el aporte de yodo es excesivo, mientras que no se registra en ciertas regiones con carencia de yodo importante. Estos datos indican que en la génesis del bocio difuso y nodular están implicados otros factores, ya sea genéticos, demográficos y ambientales, algunos de los cuales se cree actúan sinérgicamente. La función de los factores genéticos es apuntada por diversas líneas de evidencia. Entre las que podemos marcar está la agregación de casos de bocio en grupos familiares, está la mayor tasa de concordancia de bocios en gemelos monocigóticos que en bicigóticos, también está la relación mujer-hombre que es 1:1 en bocios endémicos y puede variar entre 7:1 o 9:1 en bocios esporádicos. También tenemos la persistencia de bocios en áreas en las que se han aplicado programas generalizados de prevención de carencia de yodo. Además de la carencia de yodo y de la propensión genética que ya mencionamos, otro factor asociado al desarrollo de bocio es la exposición a diferentes medios ambientales. Entre ellos se cuentan los disruptores endocrinos como percloratos, tiocianatos, nitratos, isoflavonas, órgano clorado y otros, e incluso la carencia de selenio. Sumado a estos factores, podemos agregar el consumo de tabaco, el alcohol, la resistencia a la insulina, los anticonceptivos orales e incluso los partos previos. La TSH se ha considerado el principal estimulante del desarrollo tiroideo, en respuesta a cualquier factor que altere la síntesis de hormonas tiroides. Realmente, en el inhabitual contexto clínico de un adenoma hipofisario secretor de TSH funcionante, es característico que el aumento de las concentraciones séricas de TSH induzca hipertrofia de la glándula tiroidea. Además, el bocio es un hallazgo típico de la enfermedad de Graves, en la que la estimulación del crecimiento del tejido tiroideo se produce por los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. También ocurre en la enfermedad de Graves cuando se registra un aumento de las concentraciones de TSH por sobretratamiento con fármacos antitiroideos. En cuanto a la histología de un nódulo tiroideo, desde este punto de vista, los nódulos contienen folículos involucionados, irregularmente hipertrofiados y distendidos por coloide o agregados de folículos menores, revestidos por un epitelio más alto que contiene gotículas coloidales. Estos nódulos tienden a estar encapsulados de manera incompleta, escasamente delimitados con respecto al tejido internodular y fusionados con este, lo que determina una arquitectura alterada. En tal contexto, la distinción de un adenoma folicular es a veces difícil
y ciertos anatomopatólogos utilizan términos como nódulos coloides o adenomatosos para definir estas lesiones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los temas que abarcaremos serán la clasificación, que son la sintomatología local, sistémica, los criterios clínicos y también las maniobras de palpación de la tiroides. Ahora, continuando con las manifestaciones clínicas, los pacientes ocasionalmente notan los nódulos de tiroides al notar un bulto en el cuello. La mayoría de nódulos de tiroides usualmente son no funcionales, lo que significa que pruebas como TSH son normales. Entre las manifestaciones clínicas, la mayoría de estos pacientes cursan asintomáticos. No obstante, pueden tener manifestaciones que se dividen en locales o sistémicas. Entre los síntomas locales vamos a tener principalmente dolor, que es asociado a hemorragia o rara vez a necrosis tumoral, esto que puede llevar a una disfagia por compresión extrínseca del esófago o crecimiento infiltrativo. También puede presentarse una disfonía por compresión extrínseca de la laringe o infiltración maligna del nervio laríngeo recurrente. Disnea también, que puede haber por una compresión extrínseca de la tráquea o un crecimiento intratorácico. Entre los síntomas sistémicos, el paciente puede cursar con manifestaciones clínicas como crisis de taquicardia, sudoración intensa, pérdida de peso, insomnio, alopecia, diarrea e incluso hiperactividad o ansiedad. Así tenemos también algunos criterios clínicos para un nódulo tiroideo. Las manifestaciones clínicas nos guían a una aproximación diagnóstica, las cuales nos permiten definir el grado de sospecha clínica de una neoplasia tiroidea maligna y clasifican a los pacientes en 3 categorías. Los pacientes con alta sospecha, que son aquellos pacientes que presentan una historia familiar de carcinoma, alta tasa de crecimiento del nódulo, nódulos muy firmes denominados pétreos, también fijados a estructuras adyacentes, pueden presentar parálisis de las cuerdas vocales, signos de metástasis, linfadenopatías regionales. Por otra parte tenemos los pacientes con moderada sospecha, son aquellos pacientes que presentan una edad menor de 20 años o mayores de 60 años, principalmente sexo masculino, con nódulo único o solitario, un antecedente de exposición a radiación en cabeza o cuello, nódulo de consistencia firme pero no pétrea, un diámetro de más de 4 centímetros, síntomas compresivos locales como disfagia, disnea, disfonía, tos o un síndrome de vena cava superior. Y el tercer grupo, que son los pacientes con baja sospecha, que son aquellos pacientes que no encajan en las categorías ya mencionadas anteriormente. Bueno, en cuanto a las maniobras de palpación, lo que debemos tener en cuenta es una buena iluminación, que el paciente esté sentado con el cuello relajado. Para ello se le deberá proporcionar un vaso de agua para facilitar la deglución. El médico deberá inspeccionar en primer lugar el cuello, especialmente cuando el paciente traga con el cuello ligeramente extendido. Por otra parte, deberemos evaluar la presencia de cicatrices quirúrgicas antiguas, si existen venas dilatadas o enrojecimiento en la zona de la piel. Se ha de tomar nota también de la localización de la tráquea. Si existe una masa, se debe determinar si se mueve con la deglución o si la tiroides es tan grande que ocupa todo el espacio del cuello. Es posible incluso que se pueda perder el movimiento al tragar. Por último, el médico debe inspeccionar también la parte posterior del dorso de la lengua, que es el origen del conducto tirogloso y la localización del tejido tiroideo lingual. Salvo cuando el aumento de tamaño de la tiroides es en extremo, el médico puede llevar a cabo fácilmente la exploración de la glándula situándose frente al paciente sentado. El examinador debe tener en cuenta también la forma de la glándula, su tamaño en relación con los parámetros de normalidad y también su consistencia, que normalmente es ligeramente mayor
que la del tejido adiposo, pero mucho menos que la del músculo. Un lóbulo tiroideo normal tiene aproximadamente el mismo tamaño en vista frontal que la última falange del dedo pulgar del paciente. Un bocio difuso y la glándula hiperplásica del paciente hipertiroideo con enfermedad de Graves pueden presentar una consistencia más blanda de lo normal, mientras que en la enfermedad de Hashimoto la glándula puede ser de consistencia firme. Si se palpan nódulos, deben determinarse sus características, es decir, la forma, el tamaño, la posición, la translucidez y la consistencia en relación con el tejido circundante. En contra de toda la lógica, es más probable que un nódulo firme sea un quiste que una neoplasia maligna. Durante la palpación es posible que se perciba un frémito vascular que, en ausencia de una enfermedad cardíaca, es indicativo de un hipertiroidismo. Por último, la palpación debe incluir siempre la exploración de los ganglios linfáticos regionales a lo largo de la vena yugular, posteriores a los esternocleidomastoides y en la región supraclavicular. Las maniobras palpatorias para la exploración de la tiroides son la maniobra de Kervain y la maniobra de Laghi. En cuanto a la maniobra de Kervain, el médico se sitúa detrás del paciente y abraza el cuello por delante, reconociendo la topografía laringea de arriba hacia abajo, es decir, el cartílago tiroides, también conocido como nuez de Adán, y por debajo vamos a encontrar el cartílago cricoides para proseguir con la palpación del istmo tiroideo y ambos lóbulos. Para ello, el observador empleará los dedos índice y mayores de ambas manos, reconociendo los límites de la glándula, la superficie del istmo y de ambos lóbulos, su consistencia, movilidad, sensibilidad y la existencia de frémitos. Verificará además el ascenso de las estructuras relacionadas a la tiroides y la laringe, solicitando al paciente que degluta como demostrábamos anteriormente. En cuanto a la maniobra de Laghi, el observador podrá situarse también por delante del paciente y emplear los dedos de ambas manos, identificando los mismos elementos semiológicos referidos previamente. Además de esto, se podrá hacer una ligera presión y desplazamiento de la tráquea sobre un lóbulo tiroideo hacia el lado opuesto, con el objetivo de poner de relieve una formación o un nódulo advertida en el lóbulo opuesto. No se debe olvidar tomar la laringe con una mano y desplazar con suavidad en ambos sentidos laterales, percibiendo el roce retrotraqueal o craqueolaringio que desaparece cuando una prolongación de la glándula u otro tejido se extiende detrás de la tráquea. Dentro de los exámenes complementarios, lo que vamos a abarcar va a ser los exámenes de laboratorio, exámenes de imagen y la punción con aspiración con aguja fina. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en este caso de las hormonas tiroides libres y los anticuerpos ACTPO son los que vamos a pedir para confirmar y definir una disfunción tiroidea. Si la TSH está fuera de los rangos de normalidad, debemos pedir estos exámenes. La utilidad de los anticuerpos antitiroglobulina va a ser controversial. Se reserva solo para aquellos casos con hallazgos clínicos y ecográficos sugestivos de una tiroiditis crónica linfocítica que en conjunto está unos anticuerpos anti-TPO normales. Si tenemos una TSH normal, no va a ser necesario repetir estos exámenes, pero en el caso de que tengamos una TSH baja de menos de 0,5 miliunidades por mililitro, se debe medir la T4 y la T3. Si la TSH es alta, en cambio, se va a medir la T4 y el anti-TPO. En la TSH el objetivo va a ser determinar si los nódulos son activos fisiológicamente, es decir, nódulos calientes. En este caso se va a esperar una TSH suprimida.
T4, T3 y anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa ayudan a descartar una tiroiditis de Hashimoto y un linfoma tiroideo. En el caso de la tiroglobulina, esta se va a encontrar elevada en enfermedad tiroidea benigna y maligna. La tiroglobulina está normalmente elevada en pacientes con tiroiditis, con enfermedad de Graves, con cáncer de células foliculares de tiroides. Y por último, en el caso de la calcitonina, este va a ser un marcador de cáncer medular tiroideo. Su medición es recomendada, pero en la práctica es un poco controversial y deben considerarse los resultados falsos positivos debido al fallo renal o uso de inhibidores de bomba de protones. La calcitonina debe ser medida si la punción con aspiración o la historia familiar sugieren un cáncer medular de tiroides. Examen de imagen. Dentro de los exámenes de imagen que se utilizan para valorar la glándula tiroides tenemos los siguientes: ecografía, gamografía externa, tomografía y resonancia magnética. Vamos a hablar a continuación de cada una de ellas. Empezaremos con la ecografía. Como observamos en las siguientes imágenes, la ecografía es una técnica no invasiva que se ha convertido en parte fundamental de la evaluación clínica de las alteraciones tiroides. El parénquima tiroideo que rodea las estructuras anatómicas y los nódulos tiroideos pequeños de apenas 2 milímetros de diámetro son fácilmente detectados. La ecografía Doppler de flujo en color nos va a permitir visualizar los vasos y de esa manera valorar la vascularidad nodular como referente de la evaluación del riesgo de cáncer. La glándula tiroidea debe ser cuidadosamente explorada en los planos transversal y también longitudinal. Las imágenes de pacientes con nódulos tiroides, así como las obtenidas durante todo el seguimiento del cáncer de tiroides, deben incluir los compartimientos de los ganglios linfáticos cervicales, regionales, a fin de detectar posibles adenopatías. El parénquima tiroideo normal presenta una característica de ecogenicidad de nivel medio, homogénea, con escasa arquitectura interna identificable. Los músculos circundantes presentan aspecto hipoecoico y la tráquea basal llena de aire en la línea media produce una característica en la superficie que se va a reflejar como una curvilínea con artefacto de reverberación asociado. Una representación esquemática del cuello que muestre la localización o localizaciones de cualquier hallazgo anómalo, así como sus características, es un útil complemento de las imágenes registradas de modo rutinario durante la exploración ecográfica. La ecografía cervical es de utilidad clínica en todos los pasos de la evaluación de la tiroides, ya que esta nos va a ayudar a confirmar la presencia o ausencia de un nódulo tiroideo cuando los hallazgos de la exploración física son equívocos y también permite detectar otros nódulos no palpables. Continuamos con otro de los exámenes, como lo es la gamografía externa. La localización de tejido tiroideo funcionante o no en el área de la glándula tiroidea o en otra se hace posible gracias a las técnicas de gamografía externa. El principio que subyace a ellas es que los isótopos acumulados de manera selectiva por el tejido tiroideo pueden ser detectados por una gamma cámara y transformados para poder ser visualizados a través de un monitor. La radiactividad en áreas específicas es cuantificable. La principal aplicación de la gamografía de tejido tiroideo es la definición de las áreas de función aumentada o reducida, calientes y frías, esto respectivamente, en comparación con la función del resto de la glándula. Casi todos los nódulos malignos son hipofuncionantes, aunque más del 80% de los benignos son también no funcionantes. La gamografía con yodo radiactivo también se usa para determinar que las masas intratorácicas identificadas son de tejido tiroideo y también para detectar tejido tiroideo ectópico en el cuello. Tomografía computarizada.
La apariencia y la tomografía computarizada de las estructuras anatómicas depende de la atenuación del tejido examinado. La glándula tiroidea, por su alta concentración de yodo, registra mayor atenuación que los tejidos blandos circundantes. La tomografía computarizada no distingue los nódulos benignos de los malignos y no evalúa el estado funcional. Sin embargo, define el alcance anatómico de los bocios grandes con gran claridad. Proporciona también información bastante útil sobre la presencia y la extensión de los bocios intratorácicos, los subesternales. El hallazgo en la tomografía computarizada de una masa intratorácica en continuidad con la glándula tiroidea con alta atenuación en imágenes no realzadas con contraste y pronunciado realce tras inyección intravenosa de material de contraste es indicativo de bocio intratorácico. Bien, en procesos patológicos agresivos como lo es el carcinoma tiroideo anaplásico, la tomografía con infusión de medio de contraste es la técnica más habitualmente recomendada para poder identificar metástasis en los ganglios linfáticos y también para definir las relaciones entre el tumor y las estructuras circundantes, incluidos dentro de estos los vasos y las vías aerodigestivas. Bien. La tomografía computarizada es menos sensible que la ecografía cervical en la detección de metástasis en ganglios linfáticos, aunque la complementa en la localización de macrometástasis en el compartimiento central, el mediastino y también detrás de la tráquea. También es el medio más sensible para detectar micrometástasis pulmonares. Dado que la tomografía computarizada de cuello y mediastino requiere infusión de medios de contraste que contengan yodo, la tomografía ha de obtenerse al menos 4 semanas antes de la posible administración de yodo radioactivo. Resonancia magnética. Debido a que los átomos de hidrógeno de los diferentes tejidos presentan distintos tiempos de relajación designados como T1 y T2. Un análisis asistido por ordenador de las señales ponderadas en T1 y en T2 se utilizan para diferenciar la tiroides de los músculos esqueléticos, vasos sanguíneos o ganglios linfáticos regionales. Bien, el tejido tiroideo sano tiende a ser más ligeramente intenso que los músculos en la imagen ponderada en T1 y a menudo los tumores aparecen con mayor intensidad que ese tejido tiroideo normal. La resonancia magnética no diferencia los nódulos benignos de los malignos ni evalúa el estado funcional. Las neoplasias recurrentes en el lecho tiroideo o los ganglios linfáticos regionales son detectables y pueden detectarse a través de una resonancia magnética. Bien, la recidiva se caracteriza por la presencia de una masa de intensidad baja o media de imágenes ponderadas en T1 y de intensidad media o alta en imágenes ponderadas en T2. La invasión tumoral del músculo esquelético adyacente va a generar una elevada intensidad de señal en imágenes en T2. Bien, el edema o la inflamación muscular producen imágenes de aspecto similar y son difíciles de diferenciar del tumor recidivante. En comparación con la tomografía computarizada, la resonancia magnética perfila de una manera mejor la afectación del eje aerodigestivo. A menudo se emplea como técnica de imagen de segunda línea de lesiones confirmadas o sospechosas
observadas en la parte superior del cuello mediante tomografía computarizada. Esto con el fin de mejorar el contorno de estas lesiones, distinguiéndolas de los tejidos blandos. La resonancia magnética también permite valorar el alcance de la afectación ósea en metástasis óseas axiales de carcinomas derivados de células foliculares y también y mal visualizadas en la gamografía ósea. Para pacientes con carcinoma tiroideo, la resonancia magnética realzada con contraste es muchísimo más sensible que la tomografía computarizada con contraste en 3 fases para detectar metástasis hepáticas. Punción, aspiración con aguja fina. La PAF permite diferenciar de forma fiable los nódulos malignos de los benignos en la mayoría de los casos. Es relativamente simple, segura, confiable y es muy bien tolerada. Una importante excepción son las lesiones en las que se observa proliferación folicular, en las que la citología no puede precisar si se trata de un adenoma folicular benigno o un carcinoma folicular. Para esto el criterio que diferencia ambas entidades es la presencia de invasión capsular y o vascular, por lo que para el diagnóstico definitivo es necesaria la extirpación quirúrgica y la revisión histológica completa de la lesión. Por otro lado, dado que pueden existir falsos positivos y negativos con la PAF, la clínica, los factores de riesgo del paciente y la evolución del nódulo son también muy importantes en la toma de decisiones, así como la repetición de la punción o PAF en casos concretos. No se considera necesaria la guía con US si se palpa bien el nódulo y no hay factores de riesgo clínicos o ecográficos. Sí se recomienda si se trata de una segunda punción, ya sea porque la primera fue negativa o por el crecimiento de un nódulo benigno, así como en los nódulos no palpables de pequeño tamaño, aproximadamente de 1.5 centímetros, mixtos o que sean de predominio quístico, de localización posterior, y en los nódulos sospechosos en la US, por historia familiar o por exploración física. También está indicada en las adenopatías cervicales y en las lesiones del lecho tiroideo posquirúrgico, fundamentalmente en el cáncer. Con la guía se visualiza la aguja en tiempo real, lo que permite dirigir la punción al área de interés, el componente sólido o la pared de los quistes una vez evacuado el contenido líquido. El tejido vascularizado en los nódulos que son ya sean mixtos o la periferia de los nódulos grandes que prestan cambios degenerativos centrales. Esto se traduce en una menor tasa de falsos negativos y de citologías no diagnósticas y también en un aumento de la sensibilidad y la especificidad de la punción. Además, se monitoriza el procedimiento evitando la punción de estructuras vasculares y también, por tanto, se reducen los efectos secundarios que esta trae. Ya, en la actualidad la PAF se realiza normalmente mediante una guía ecográfica y así debe realizarse de manera definitiva. En caso de que el nódulo sea impalpable, difícil de localizar, que no se localice por palpación. La PAF, que es la punción, separa los nódulos tiroideos en una clasificación que la vamos a ver. Bien, vamos a hablar sobre la clasificación de Betes, que se clasifica en 6 categorías. La categoría 1, cuando tenemos el resultado no diagnóstico o insatisfactorio. Esto se puede ver a que las punciones tengan un problema de muestra, ya sea en cantidad o calidad, o que las punciones presenten material hemático extendidos a celulares, extendidos constituidos por macrófagos o extendidos secos.
ya sea por mala fijación en los que no es posible distinguir el detalle celular. Para poder considerar una punción valorable, este debe contener 6 grupos con al menos 10 células foliculares cada grupo. ¿Qué conducta se debe seguir aquí? Pues se debe repetir la punción bajo control ecográfico. Dentro de la categoría 2 es benigna. Aquí tenemos lesiones que tienen bajo riesgo de neoplasia, como un bocio coloide, tiroiditis, nódulo hiperplásico. Aquí la entidad más frecuente es la hiperplasia nodular, cuya punción se caracteriza por contener extendidos con abundante coloide, como lo observamos en la imagen, grupos de células foliculares típicas que son en monocapa y celularidad histiocitaria. Ya hablemos del bocio multinodular. Este histológicamente presenta folículos tiroides bastante grandes que son distendidos con coloide, revestidos por células epiteliales en monocapa que son cuboideas o cilíndricas, también las podemos encontrar. Puede presentar áreas de hemorragia, calcificación distrófica, también puede tener fibrosis con macrófagos, con pigmento y degeneración quística con cristales de colesterol, así también como presentar una calcificación distrófica. En la tiroiditis granulomatosa, aquí vamos a tener que esta se va a caracterizar por la presencia de células gigantes que son multinucleadas, células epitelioides y células foliculares con o sin metaplasma. Con o sin metaplasma oncocítica, entre la que se observa un infiltrado inflamatorio mixto, eso dentro de esa tiroiditis. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que se va a caracterizar citológicamente por una mezcla de células linfoides y epiteloides con presencia de células de Hartle. Ya. El infiltrado linfoide va a ser denso, con linfocitos, células plasmáticas y células de centro germinal. Las piezas quirúrgicas con tiroiditis de Hashimoto muestran un agrandamiento simétrico de consistencia firme y de color pálido, y también muestra un marcado infiltrado linfocitario con centros germinales y células oncocíticas, con amplio citoplasma eosinófilo. Ya, también va a presentar unos núcleos muy grandes y también tiene nucleolo prominente. ¿Qué se debe hacer en este caso? La conducta que se debe tomar es que se debe hacer un seguimiento clínico con ecografía anual inicialmente. Dentro de la categoría 3, Dentro de la categoría 3, aquí vamos a tener atipia de significado indeterminado, que significa que sus siglas son AUS, o lesión folicular de significado indeterminado, FLUS. El término AUS, está reservado para las muestras que contienen células foliculares, linfoides u otras con atipia arquitectural, o también que no es suficiente para ser clasificada como sospechosa de neoplasia folicular, sospechosa de malignidad o maligna, pero es más marcada que a lo atribuible a cambios benignos. El término FLUS, en cambio, es igualmente aceptado para la mayoría de los casos en las que la atipia es de origen folicular. El uso de estos no debe superar el 7% de los diagnósticos citológicos. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, aquí se debe repetir la punción a un intervalo apropiado de 6 meses. Ya, dentro de la categoría 4, aquí tenemos ya neoplasia folicular, que se sospeche de neoplasia folicular. Casos en los que se observa una proliferación folicular que puede corresponder histológicamente a un carcinoma folicular. De estas lesiones, un 2% de estas lesiones serán malignas en piezas quirúrgicas. La PAF de estas lesiones se caracteriza por una abundante celularidad folicular, que va a tener un patrón microfolicular y también va a tener escaso coloide.
La punción no distingue entre un adenoma y un carcinoma folicular, por lo que es necesario el estudio histológico para precisarlo. La conducta que se debe tomar aquí es una lobectomía quirúrgica, es lo que se debe realizar si es que está en categoría 4. La categoría 5, lesión sospechosa de malignidad. Aquí va a incluir lesiones sospechosas de carcinoma papilar. En el 75% son variantes foliculares de carcinoma papilar. Lesiones sospechosas de carcinoma medular o de otro tipo de malignidades. Linfoma, metástasis de otro tumor. Y también vamos a tener lesiones sospechosas de malignidad, pero esta con necrosis o con ausencia de celularidad. Ya, ¿qué se debe realizar aquí? Bueno, aquí lo que se recomienda es realizar una tiroidectomía casi total o una lobectomía. Y por último, la categoría 6, ya maligno, este incluye casos con características citológicas concluyentes para malignidad. Dentro de estas va a incluir carcinoma papilar y sus variantes, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, linfoma y también va a incluir metástasis. Microscópicamente, esos son tumores mal definidos pero circunscritos con borde irregular que a veces presentan degeneración quística con superficie de corte parduzca o grisácea. Aquí lo que se debe realizar, la conducta a seguir es una tiroidectomía total. Histológicamente puede mostrar diversos patrones dentro del mismo tumor papilar, sólido, trabecular, folicular y también quístico, con papilas complejas, arborizadas, ramificadas y estrechas, con coloide denso, hipereosinófilo y células que muestren núcleos con características descritas anteriormente. Manual inicialmente. Tratamiento. El tratamiento del nódulo tiroideo está guiado por los resultados obtenidos de los exámenes ya comentados anteriormente, como lo son el eco, la punción, medición de TSH o la gammagrafía tiroidea. Los benignos. Primero tenemos la conducta expectante. Para un nódulo tiroideo benigno se sugiere o se recomienda simplemente vigilar la afección. Para esto se debe realizar una exploración física y un análisis de la función de la tiroides a intervalos regulares. También se debe realizar otra biopsia si el nódulo se agranda. Ya, también tenemos la terapia de supresión de la hormona. Tratar el nódulo benigno, aquí se lo trata con levotiroxina, que es una forma sintética de la tiroxina que se debe tomar en forma de pastillita, de píldora. La idea es que suministrar una hormona tiroidea adicional le indicará a la hipófisis que produzca menos tirotropina. Ese es el objetivo para administrar la levotiroxina. Y también tenemos la cirugía. En caso de que el nódulo tiroideo sea tan grande que se hace difícil respirar o tragar, asimismo para los bocios multinodulares de gran tamaño. Los nódulos diagnosticados mediante una biopsia como indeterminados o que son sospechosos también necesitan una extracción quirúrgica para que se le pueda examinar en busca de signos del cáncer. De nódulos que provocan hipertiroidismo. Tenemos primeramente yodo radioactivo. Esto se utiliza para tratar los adenomas hiperfuncionantes o también los bocios multinodulares. Esto hace que los nódulos se contraigan y que los signos y síntomas del hipertiroidismo disminuyan. Generalmente lo hacen en 2 a 3 meses aproximadamente. Ya, también tenemos los medicamentos antitiroideos. Se va a tener un tratamiento con metimazol, que se lo conoce comercialmente como tapazol, para reducir los síntomas del hipertiroidismo. El tratamiento generalmente es a largo plazo y puede tener efectos secundarios que son graves, sobre todo en el hígado. Ya. También tenemos la cirugía.
En caso de que los tratamientos con yodo radiactivo o con los medicamentos antitiroideos no sean una opción viable, se procede a la extracción. Tratamiento de nódulos cancerosos. Ya, primero pues la cirugía para la extracción quirúrgica del nódulo, generalmente junto con la mayoría del tejido tiroideo. Los riesgos de realizar esta cirugía de tiroides consisten en el daño sobre todo del nervio laringio y también en el daño de las glándulas paratiroides. Después de una tiroidectomía se va a administrar tratamiento de por vida con levotiroxina. Ya, también tenemos la ablación por alcohol, sirve como tratamiento de ciertos nódulos cancerosos que son pequeños. Esta técnica implica la inyección de una pequeña cantidad de alcohol en el nódulo tiroideo canceroso. Este tratamiento es útil para tratar los casos de cáncer que se presentan en zonas a las que no se puede acceder fácilmente durante la cirugía.